de la Ingeniería, reciba un cordial saludo en nombre del Centro de Actualización Profesional para Ingenierías CAPI. Hoy continuando con la última clase referido al tema de análisis y diseños de estructuras de edificaciones aplicando ETAP según el Reglamento Nacional de Edificaciones. Tengo a bien presentar al ingeniero Mario César Ceballos Esquivel, ingeniero civil, especialista en ingeniería estructural y diseño de proyectos. Ingeniero, muy buenas noches y bienvenido a CAPI. En esta sesión vamos a dar alcance sobre las irregularidades estructurales según la E030, la del 2018. ¿No? Entonces, para ello vamos a aplicar del modelo que venimos desarrollando en las clases, ¿no? Espero que se les haya brindado la información. La información consta de una hoja de cálculo, un Excel, para verificar las irregularidades verticales y paso a paso las vamos a ir desarrollando en esta clase, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? En el artículo 19 de la norma E030, indica los fines de la clasificación de las estructuras como regulares o irregulares, las cuales son tres y se describen a continuación, ¿no? La regularidad estructural: las estructuras se clasifican como regulares o irregulares para los fines siguientes, ¿no? Para cumplir las restricciones de la tabla número 10, que la vamos a mostrar a continuación, establecer los procedimientos de análisis y determinar el coeficiente R de reducción de la fuerza sísmica, ¿no? Entonces, eso es importante porque si un coeficiente por irregularidad estructural vertical es menor, nos puede magnificar la fuerza sísmica para el diseño, ¿no? Además, nos presenta las siguientes definiciones para las estructuras regulares e irregulares, ¿no? ¿Cómo define las estructuras regulares? Son las que en su configuración resistente a cargas laterales no presentan las irregularidades indicadas en la tabla 8 o 9. Y las estructuras irregulares son aquellas que presentan una o más irregularidades indicadas en la tabla 8 y 9, ¿no? ¿De qué tablas estoy hablando? Pues es esta, ¿no? La tabla 8 y 9. La tabla 8, que nos presenta las irregularidades estructurales en altura, y la tabla 9, que nos presenta irregularidades estructurales en planta, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice el artículo 20 del reglamento? Nos dice que el factor de la irregularidad en altura se determina como el menor de los valores de la tabla 8, ¿no? El menor de los valores de la tabla 8. Entonces, vamos a verificar uno por uno de la irregularidad de rigidez o piso blando, la irregularidad de resistencia o piso débil. Entonces, cada factor que vamos a ir calculando, vamos a tomar solo el menor. El menor es el más desfavorable, ¿no? Lo mismo va a suceder para la tabla 9, que son las irregularidades estructurales en planta. El objetivo final es determinar el coeficiente de reducción de fuerza sísmica, ¿no? Recuerdan que nosotros en las clases anteriores habíamos definido el coeficiente de reducción, ¿no? Y habíamos asumido que eran muros estructurales, luego se hizo una verificación del cortante que absorban esos muros estructurales y ver cómo clasifica la estructura, y era un modelo, eran estructuras de muros estructurales, ¿no? Sin embargo, nos falta tocar el tema de las irregularidades en altura y planta, ¿no? Estos dos factores que vemos acá en pantalla tienen que verse afectados al coeficiente de reducción básica, ¿no? Y recién ahí alimentamos al coeficiente de reducción de las fuerzas sísmicas y volvemos a hacer el proceso iterativo del escalamiento del cortante base al mínimo, el cálculo de las derivas, y luego procedemos ya al diseño de los elementos. Entonces, el artículo 22, el coeficiente de reducción de las fuerzas sísmicas, nos dice que el coeficiente de reducción de las fuerzas sísmicas se determina como el producto R sub 0 determinado a partir de la tabla 7, ¿no? Y de los factores irregularidad en altura, irregularidad en plata, obtenidos de la tabla 8 y 9, ¿no? Entonces, en la tabla 7 nos muestra los sistemas estructurales, ¿no? Recuerden que nosotros habíamos tomado el de muros estructurales, ¿no? Y se había hecho su verificación también por el cortante que absorben los muros. Entonces, es de suma importancia considerar las restricciones de irregularidad que se presentan en la tabla 10, ¿no? Del artículo 21. Pues según la categoría de edificación no se permite presentar irregularidades simples
o extremas en nuestras edificaciones. A continuación se presentan las siguientes restricciones, ¿no? Por ejemplo, si estuviéramos diseñando una estructura de categoría A1 y A2, en las zonas 4, 3 y 2 no se van a permitir irregularidades, ¿no? Sin embargo, en la zona 1, tampoco se están permitiendo irregularidades extremas, pero sí algunos tipos de irregularidades, ¿no? En nuestro caso estamos diseñando una categoría de edificación C, que es una vivienda, ¿no? Entonces, en la zona en la que estamos ubicados, estamos diseñando el proyecto en la zona 4 y 3, ¿no? Donde el coeficiente sísmico es alto, ¿no? 0.45. En este caso no se van a permitir irregularidades extremas, ¿no? Sin embargo, estuviésemos en zona 1, por ejemplo, una vivienda en la selva, por ejemplo, en algunas partes de la selva, no hay restricciones de irregularidades, ¿no? En nuestro caso estamos en una zona 4, donde no se van a permitir irregularidades extremas. Entonces, ¿qué pasaría si contamos con una irregularidad extrema? Tendríamos que corregir eso en participación con las demás especialidades, ¿no? Dentro de ellas, el arquitecto, ¿no? El proyecto arquitectónico funcional es con el cual se tiene que coordinar y replantear para que deje de existir esa irregularidad extrema. En la tabla 8 en la que venimos mencionando, nos habla pues de la primera irregularidad. A ver, la temática de la clase va a ser la siguiente. En la norma, la tabla 8 nos trata sobre las irregularidades estructurales en altura, donde en la diapositiva, una por una, la vamos a ir desarrollando con la hoja de cálculo que también se les ha brindado a inicio de clase. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 verificaciones en las que vamos a desarrollar y vamos a determinar estos valores, si es 0.75 o quizás solo es 1, ¿no? Porque si, al no contar con ninguna irregularidad, el valor que se tomaría sería 1, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la primera irregularidad? Nos dice irregularidad de rigidez, ¿no? O piso blando. Va a existir esta irregularidad cuando en cualquiera de las direcciones de análisis en un entrepiso la rigidez lateral es menor que 70% de la rigidez lateral del entrepiso inmediato superior, o es menor que 80% de la rigidez lateral promedio de los 3 niveles superiores adyacentes, ¿no? Las rigideces laterales pueden calcularse como la razón entre la fuerza cortante de entrepiso y el correspondiente desplazamiento relativo en el centro de masas, ambos evaluados para la misma condición de carga. Por conveniencia, el programa ya estos valores los está calculando automáticamente, sin embargo nosotros tenemos que hacer las divisiones correspondientes para calcular si es que es menor al 70%, en el caso, para el primer caso, o en el 80% para el segundo caso, ¿no? Si se cumple esa condición, vamos a decir que la irregularidad en altura para piso blando va a ser 0.75, ¿no? La siguiente condición que nos dice irregularidades de resistencia, ¿no? Piso débil. Existe irregularidad de resistencia cuando en cualquiera de las direcciones de análisis la resistencia de un entrepiso frente a fuerzas cortantes es inferior al 80% de la resistencia del entrepiso inmediato superior. Leer estas cosas es un poco más complicado, por lo tanto vamos a ir a ver el Excel, ¿no? Acá hemos hecho unas ecuaciones, les estoy presentando las ecuaciones para entender mejor lo que dice el texto de la irregularidad de rigidez piso blando, ¿no? ¿Qué nos dice aquí? Es una de las irregularidades más riesgosas para la edificación, es por ello que la norma considera factores que reducen el coeficiente R sub 0 significativamente, ¿no? La disminución de la rigidez en un piso puede producir que ocurran múltiples fallas relacionadas con las cargas laterales, ¿no? Si consideramos K sub I, que es la rigidez del piso I, existe irregularidad de rigidez cuando, ¿no? La rigidez de un piso va a ser menor al 70% de la rigidez del piso inmediato superior, ¿no? O el otro caso es la rigidez del piso que se está evaluando va a ser menor al 80% del promedio de los 3 pisos inmediatos superiores, ¿no?
Si la estructura tiene irregularidad de rigidez, se le aplica el R sub 0 con un factor de 0,75, ¿no? Entonces, vamos a abrir esta hoja de Excel, que espero que todos lo tengan, ¿no? Donde vamos a evaluar las irregularidades de rigidez o piso blando, ¿no? Entonces vamos a abrir nuestro modelo, el que tenemos avanzado. Vamos a ejecutar el modelo. Vamos a ejecutar el modelo. Vamos a presionar Control T o nos vamos acá en Display. Vamos a ver las rigideces de los entrepisos, ¿no? Vamos a ver acá en otras salidas y en el Story Steps, ¿no? Esta es la rigidez de cada piso, ¿no? Esta es la rigidez de cada piso. Y le damos OK. Y acá nos va a mostrar una tablita donde esta columna es la rigidez en la dirección X y esta otra columna es la rigidez en la dirección Y, ¿no? Entonces lo que nosotros vamos a analizar solamente son los casos de carga de sismo en X y sismo en Y, ¿no? Para el caso de sismo estático, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Si se dan cuenta, esta rigidez no es más que el cálculo del cortante en esa dirección entre la deriva, ¿no? Entre la deriva. Podemos hacer una pequeña verificación. 32.7859 entre 0.003, y eso es 2928, ¿no? Por acá un tema de decimales que no nos está mostrando, pero esta es la forma como están calculando las rigideces tanto en la dirección X como en la dirección Y. Nosotros vamos a... Esta hoja de Excel está diseñada para una edificación de 6 pisos. Ustedes pueden trabajar su hoja de cálculo o mejorarla en el caso que tengan un edificio por el doble, ¿no? De 12 pisos quizás. O si es que tengan una edificación de 4 pisos, solo usan las 4 filas que tienen aquí. Entonces, vamos a seleccionar todo esto. Vamos a copiarlo. O podemos exportar la tabla. Podemos exportar la tabla a una hoja de Excel, ¿no? Ahora el Excel. Y solo copio esta data, ¿no? Miren, si se dan cuenta el orden como es que me está mostrando, esto es para el sismo en la dirección X, del piso 1 al piso 6, y yo tengo las direcciones, las rigideces del sistema estructural en la dirección X, ¿no? En la dirección Y, no, pues no, porque estoy analizando para el caso X. Y para el caso de la dirección Y, tengo las rigideces de la dirección Y, ¿no? Estos dos valores me van a servir para hacer el cálculo de las irregularidades del piso blando. Entonces, ¿qué hago? Voy a copiar estos valores que están aquí, Control C. Y Control V. Entonces, acá el stiff significa la rigidez, ¿no? En la dirección X. Y el stiff acá en la dirección Y. Y nosotros evaluamos nuevamente qué es lo que nos dice nuestro manual. Nos dice que si se cumple esta condición, va a existir irregularidad de rigidez, ¿no? Con el 70% de la rigidez del piso inmediato superior y el 80% del promedio de los pisos inmediatos superiores, ¿no? Entonces, vamos a cerrar ya este Excel. Cerramos este Excel, abrimos el que está aquí nada más, y vamos a empezar a hacer las operaciones. ¿Qué va a pasar en la dirección X? Simplemente no es más que la razón de la rigidez del piso. Este vendría a ser el K sub I, y este es el K sub I más 1, ¿no? O sea, el piso 2. Esa razón es 1.49. Si la razón de esta división fuese menor a 0.7, se considera como una estructura irregular. Pero en este caso es mayor a 0.7, así que es una estructura regular, ¿no? En el caso del piso 2, vamos a analizar el piso 2, la irregularidad que existe en el piso 2. Si la dividimos entre la rigidez del piso inmediato superior, es el piso 3.
y eso es mayor a 1.27, ¿no? Entonces es una estructura regular. Uno le puede agregar hasta incluso condiciones, ¿no? Una condición, a ver, vamos a copiar esta fórmula. Y estaríamos diciendo si este valor, y esto sería 0, si es mayor a 0.7, es regular, y si de lo contrario, esto sería irregular, ¿no? Entonces vamos a correr las fórmulas nada más hacia arriba. Y efectivamente ninguna de las razones es mayor a 0.7, todas son mayores a 0.7, por lo cual la estructura, por irregularidad de piso blando en la dirección X, es regular, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el otro parámetro, no? El primero ha sido el 70% con la rigidez del entrepiso inmediato superior. La otra condición, ¿cuál es? Es la de acá, miren. Es el 80% del promedio de los 3 pisos inmediatos superiores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se acaba de colocar en este Excel? Es la división de la rigidez del piso 1 entre el promedio de las rigideces de los 3 pisos inmediatos superiores, ¿no? Esa razón es 1.85. Si esa razón fuese menor a 0.8, fuese una estructura en la dirección X irregular. Entonces podemos aplicar lo mismo, pero acá ya no va a ser 0.7, acá va a ser 0.8, ¿no? Y lo mismo se va a replicar para los pisos inmediatos superiores. Entonces, por conclusión de la regularidad de rigidez por piso blando, es regular para ambos casos, ¿no? Para ambos casos. Podemos verificar en nuestra norma, que es lo que nos dice acá. Irregularidad en altura. Esta es la misma tabla que se acaba de copiar a la PPT, a la presentación. Entonces, hemos verificado que la condición del 70% de la rigidez lateral del entrepiso inmediato superior, pues, y la otra con el 80% de la rigidez lateral promedio de los 3 niveles superiores adyacentes, se ha verificado ambas condiciones y se concluye que por piso blando la estructura es regular. Por lo tanto, momentáneamente ese valor no va a ser 0.75, porque este es un factor de irregularidad. Entonces, ¿qué factor de regularidad va a tener aquí esta dirección X? Va a tener el valor 1, ¿no? Y este también el valor 1, ambos. En la dirección X, ¿no? Vamos a analizar ahora la dirección Y. En la dirección Y, ¿no? Tenemos acá sus rigideces de cada entrepiso, del piso 1, del piso 2, así hasta el piso 6. Entonces, la primera verificación, si es menor al 70%, ¿no? Es dividir la rigidez del piso 1 entre la rigidez del piso 2, y esa razón es 1.62, no es menor a 0.7. Por lo tanto, vamos a copiar esta misma fórmula acá. Es una estructura regular en la primera condición. La segunda condición nos dice si es menor a 0.8, ¿no? Como que flexibiliza un poco más la restricción, ya no 0.7, sino 0.8, a ver qué pasa. Sin embargo, estos valores están incluso por encima de la unidad. Entonces, el factor de irregularidad por piso blando va a ser 1, ¿no? Para ambos casos. Para ambos casos, ¿no? Entonces acá podemos hacer una nota que si no hay irregularidad por piso blando en ambas direcciones, se toma el valor de la unidad. Igual 1, bueno. Entonces, esa es una de las formas que el programa muestra como ventajas para extraer las rigideces de cada entrepiso y poder hacer las verificaciones de irregularidad en altura. Entonces, procedemos con la siguiente verificación,
que es la irregularidad extrema de rigidez, ¿no? Esta irregularidad de resistencia de piso débil la vamos a tocar en el punto 3.3, aquí. Primero voy a hacer la verificación de la irregularidad extrema de rigidez, ¿no? Que si se cumple si contamos con irregularidad extrema de rigidez, el valor que tomaríamos va a ser el más desfavorable, miren, 0.5, ¿no? Ya si nuestra estructura muestra esta irregularidad extrema en rigidez, ya para qué vamos a hacer las siguientes verificaciones, ¿no? Si la norma nos dice bien claro que se tomará el mínimo de estos valores. Y las irregularidades en altura, como verán, el menor valor es justamente este, el 0.50, ¿no? Entonces vamos a hacer esa verificación, ¿no? ¿Y qué nos dice eso? Nos dice que si la irregularidad, el procedimiento de cálculo es la misma que para la de piso blando, la irregularidad de rigidez. Sin embargo, ¿cuál es lo que está variando acá? Son los coeficientes, ¿no? Si acá en piso blando era 0.7, para el tema de las rigideces del piso inmediato superior, y 0.8 del promedio de los pisos siguientes, de los 3 pisos siguientes superiores, en irregularidad extrema de rigidez cambian los valores más restrictivos a 0.60 y 0.70, ¿no? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, los valores, en ninguno de los casos esto está menor acá a 0.6, ¿no? Menor a 0.6, ¿no? Nos está dando el caso. Y acá nos está dando el caso de menor a 0.7, ¿no? Entonces, tampoco no hay irregularidad extrema, ¿no? No hay irregularidad extrema. No hay irregularidad extrema de rigidez. Entonces, hasta ahí no se va a tomar el 0.75, tomamos 1 para ambas direcciones. En la otra irregularidad extrema de rigidez, tampoco no se toma el 0.50, se va a tomar el valor de 1. En el caso de irregularidades estructurales en altura, vamos a tocar el tema de la irregularidad de resistencia o piso débil, ¿no? La que hemos analizado es la irregularidad de rigidez o piso blando. Ahorita vamos a analizar la irregularidad de resistencia, ¿no? Cuando hablamos de rigidez, hablamos pues de una cortante y un desplazamiento, ¿no? O una deriva. En el caso de irregularidad de resistencia, estaríamos hablando ya de las resistencias propias de cada sección de los sistemas de entrepisos, ¿no? El sistema de rigidez lateral. La resistencia del sistema de rigidez lateral, ¿no? ¿Y qué nos dice? Existe irregularidad de resistencia cuando en cualquiera de las direcciones de análisis la resistencia de un entrepiso frente a las fuerzas cortantes es menor al 80% de la resistencia del entrepiso inmediato superior, ¿no? La irregularidad de resistencia o piso débil, en este tipo de irregularidad, se compara la resistencia al corte de los entrepisos como la suma de la resistencia de los elementos verticales que componen cada entrepiso, ¿no? Entonces, acá hay un tema, vamos a pegar la ecuación. Es esta la ecuación que debería estar en el PPT. Vamos a pegar esta ecuación que nos faltó agregar, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la irregularidad de resistencia o piso débil, no? En este tipo de irregularidad se compara la resistencia al corte de los entrepisos como la suma de la resistencia de los elementos verticales que componen cada entrepiso. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la resistencia al corte del piso, por ejemplo, del piso 1, si es menor al 80% del cortante resistente del piso 2, estaríamos verificando que estamos frente a una irregularidad de resistencia del piso débil, ¿no? Entonces, si en este caso se diera el factor de reducción, ¿no?, de irregularidad en altura, se vería afectado por 0.75, ¿no? Entonces, si nos vamos acá al Excel, el punto 2, irregularidad de resistencia o piso débil, vamos a hacer la verificación de esta ecuación, ¿no?
Entonces acá presentamos los pisos del 1 al 6. En este caso, vamos a analizar con las columnas y con las placas la resistencia al corte de estos elementos, ¿no? Como verán acá, esta ecuación del cortante del entrepiso sub I se puede ver factorizada, ¿no? Porque ambos valores tienen el valor de 0. La resistencia al corte de cada elemento, ¿cómo se calcula? Bueno, mira, vamos a escribir esto aquí. ¿No? O sea, la resistencia al corte, B sub C, es igual a 0.53 por raíz de F'C, ¿no? Por B, por D, ¿no? Sin embargo, acá estamos comparando las resistencias del corte del piso, por así decir, 1, y acá la resistencia del piso, I más 1 sería el piso 2, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, si cortamos, ambos pisos van a tener el mismo coeficiente, ¿no? Aquí. En el caso de que entre el piso 1 y el piso 2 tengan resistencias de concreto diferente, pues ahí ya no se va a poder factorizar este valor, no se va a poder simplificar, ¿no? Pero en este caso todos los pisos tienen la misma resistencia al concreto y este es un valor común en ambos lados, ¿no? 0.53, por eso que se van y solamente quedaría la comparación de B, la sección del área, ¿no? B por D, el peralte de esa sección. Como lo ven acá, B por D. Se simplifica solo en eso para hacer la verificación de irregularidad de resistencia o piso débil. Entonces, nosotros para eso tenemos que tener en claro el predimensionamiento de nuestras secciones. Vamos acá, las dimensiones del elemento. Y si dan cuenta, es el sistema de rigidez vertical del proyecto que estamos realizando, ¿no? Entonces, si se dan cuenta acá en el piso 1, tengo las áreas de los elementos verticales de columnas, ¿no? Que la he identificado en este caso como C1, que es 0.75 por 0.25 más 0.20 por 0.70, ¿no? Y estas dos columnas se van a lo largo de los 6 pisos, ¿no? Se van a lo largo de los 6 pisos. ¿Qué tal si esas columnas ya no están en el piso 6? Simplemente iría 0, ¿no? Pero en este caso sí se están yendo hasta el piso 6. Y P1 corresponde a la nomenclatura de las placas, ¿no? Las placas en este caso es un largo de 0.70 y un ancho de 0.20, ¿no? 0.70 por 0.2 por 2 porque se replican al otro lado, miren. Hay dos placas, ¿no? Las otras placas que están en la parte superior, que es de 4.05 por un ancho de 20, ¿no? Más 2.8 por 0.20, que es la placa que está acá en el fondo. Y faltaría sumar del área de la placa del ascensor, ¿no? Entonces el área de la placa del ascensor es 1.44, que en una toca lo pueden calcular rápidamente, en el caso que es una forma irregular, ¿no? En este caso nosotros tenemos los sistemas verticales continuos hasta el piso 6, pero puede darse el caso, uno de estos casos, miren, ¿no? Cuando la placa en el primer piso por cuestiones arquitectónicas es en menor dirección, ¿no? Entonces, eso va a depender mucho del proyecto arquitectónico que ustedes estén desarrollando, ¿no? Entonces, en este caso, para este caso particular, según los cálculos que estamos haciendo, vemos aquí que ya es la sumatoria de las rigidez, de las resistencias al corte, de las columnas y de las placas por cada nivel es la misma, ¿no? Es la misma. Entonces, ¿qué me dice la norma? Si el 80% de la resistencia al corte del entrepiso superior, en este caso, si quiero analizar del piso 5, el 80% tendría que tomar del piso 6, y ese valor es 4.342, ¿no? ¿Y cuál es la condición? Si la rigidez la resistencia al corte del piso 5 es mayor a la resistencia al corte del piso superior al 80%, la estructura es una estructura regular, ¿no? Y si se dan cuenta, eso sucede en todos los pisos, ¿no? ¿Qué pasaría si este valor, ¿no? Este valor del piso 1 le faltaran por así dos columnas
y ese valor fuese 4, ¿no? Fuese 4, no tuviese tanta resistencia al corte, pero sin embargo el 80% del piso 2 es 4.32. En este caso, la estructura fuese irregular y ya no estaría afectado el coeficiente por 1, ¿no? ¿Por cuánto tendría que estar afectado? Miren, si la estructura tiene irregularidad de resistencia, se le aplica un R con un factor de 0.75, ¿no? En este caso, la sumatoria no es 4, la sumatoria es 5.4275, ¿no? Entonces, las regularidades de esta estructura van a ser igual a 1, no se toma como la unidad. Hasta el momento nosotros no presentamos irregularidad de rigidez o piso blando, con las verificaciones que están en esta tabla, y tampoco presentamos irregularidad de resistencia, ¿no? Entonces hay que diferenciar dos valores, rigidez, resistencia, ¿no? Que son muy similares por la forma de cálculo, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces, si hablamos de rigideces, estaríamos hablando de un cortante relacionado a un desplazamiento, ¿no? Y en este caso ya resistencias simplemente son resistencias de los elementos estructurales verticales que soportan la rigidez lateral, ¿no? Entonces vamos a seguir. Vamos a verificar la irregularidad extrema de resistencia, ¿no? Hace un momento acabamos de verificar irregularidad de resistencia. En este caso, ¿qué nos dice la irregularidad extrema de resistencia? Dice, existe irregularidad extrema de resistencia cuando, en cualquiera de las direcciones de análisis, la resistencia de un entrepiso frente a fuerzas cortantes es inferior al 65% de la resistencia del entrepiso inmediato superior, ¿no? Se cocina de la misma manera que la de acá, que es la regularidad de resistencia, pero ya no vamos a verificar con el 80%, sino con qué valor vamos a verificar con el 65%, ¿no? Entonces acá nosotros tenemos con el 80%, pero vamos a hacer aquí, ¿no? Podemos reducir esto, podemos cortar esta partecita que está acá, copiamos, ahí vemos este Excel, y estaríamos verificando irregularidad extrema, ¿no? Entonces, ¿qué valor tengo que multiplicar? 0.65 por la resistencia del piso superior, ¿no? Si es que quiero analizar el piso 5, tengo que colocar el 65% de la rigidez del piso 6, ¿no? Y así sucesivamente, simplemente hago doble clic acá. Entonces puedo agregar las mismas condiciones, ¿no? Acá irregularidad de resistencia, y en este caso sería irregularidad de resistencia extrema, ¿no? Extrema. Y acá simplemente sería irregularidad de resistencia, ¿no? Entonces podemos agregar la misma condición aquí, ¿no? Pero la comparación sería entre este valor y este valor, ¿no? Entonces verificamos que la irregularidad de resistencia es regular en todos los niveles, ¿no? Entonces sería 1. Y la irregularidad de resistencia extrema también sería el valor a 1, ¿no? A 1. ¿Qué pasaría si hubiese sido irregular, no? Este valor, ¿qué valor tomaría? En la presentación la norma nos dice si hubiese sido irregular, el R se vería afectado por un factor de 0.5, ¿no? Bien, vamos a evaluar ahora la irregularidad de masa o peso. Vamos haciendo el feedback, la retroalimentación, que es lo que lo dice la norma. Ya hemos evaluado irregularidad de rigidez, piso blando. También hemos hablado de irregularidad de resistencia, de piso débil. También hemos hablado de la irregularidad extrema de rigidez, ¿no? Hemos acabado de evaluar la irregularidad extrema de resistencia. Vamos a proceder a evaluar la irregularidad de masa o peso.
Entonces, ¿qué nos dice la regularidad de masa o peso? Se tiene irregularidad de masa o peso cuando el peso de un piso determinado según el artículo 26 es mayor que 1.5 veces el peso de un piso adyacente, ¿no? Ese criterio no se aplica, ojo, ese criterio no se aplica en azoteas ni en sótanos, ¿no? No se va a aplicar. Acá tendría una acotación de que este criterio podría aplicar en azoteas siempre y cuando esa azotea deje de ser azotea, ¿no? El último piso ya contemple equipos de pesos considerables, ¿no? Como puede ser el sistema HVAC, equipos mecánicos, si están haciendo un proyecto hospitalario, van a tener equipos concatenados con equipos médicos que ya tienen un peso considerable en la azotea, ¿no? En este caso, para esta vivienda, pues en las azoteas no se suelen tener cargas considerables y no se evalúan tampoco los sótanos porque no se consideran para el análisis sísmico, ¿no? Son casos y casos, ¿no? Si algunos tienen la duda, puede hacer un comentario al respecto. ¿Cuándo es aplicable esta irregularidad en masa o peso, no? Les acabo de dar dos comentarios importantes, cuándo sí, cuándo no. Entonces, si llevamos este texto a una ecuación, nos dice pues que existe una irregularidad cuando el peso o masa del piso determinado según el artículo 26, ¿eh? O sea, a ver, vamos a buscar el artículo 26 que nos dice. El artículo 26 nos dice que la estimación del peso, ¿no? Ya habíamos tomado en cuenta ello. En el caso, nosotros somos unificaciones en la categoría C, donde el peso sísmico se tomará el 100% de la carga muerta más el 25% de la carga viva, ¿no? Entonces vamos a hacer la verificación en el Excel, en el análisis. Pero antes quiero darles un comentario. El análisis se va a hacer para los pisos superiores y para los pisos inferiores, ¿no? ¿Qué nos dice acá? El W sub I es el peso del piso de investigación, el W sub I más 1 es el peso del piso adyacente superior y el WI menos 1 es el peso del piso adyacente inferior. Si alguna de estas condiciones es mayor que 1.5 de esta ecuación, la estructura tiene irregularidad de masa o peso y se le va a aplicar un factor, y se le va a aplicar al coeficiente de reducción un factor de reducción de 0.9, ¿no? Entonces, ¿cómo extraemos esa data del programa? Simple, nos vamos acá en Display, vamos acá a ver las tablas, en la estructura, en salidas y en History Force. Vamos OK. Antes de eso, nosotros tenemos que crear la combinación de carga, ¿de quién? Del peso sísmico, ¿no? Solo hemos definido la masa, pero necesitamos crear la combinación para, en este caso ya no sería, claro, la casa del peso sísmico, no le vamos a colocar peso sísmico, ¿no? Es el 100% de la carga muerta más el 25% de la carga viva por ser una categoría C, ¿no? Entonces ponen peso sísmico y ponen ahí, para que se referencien, categoría C, ¿no? Le dan OK, ejecutamos. Ejecutamos. Entonces, vamos acá en Display, ver tablas, en estructura, acá. Ya no vamos a ver la rigidez de los pisos, sino vamos a ver la fuerza de los pisos, ¿no? Entonces acá vamos a seleccionar las cargas. Solo seleccionamos la carga muerta y la carga viva. OK. Seleccionamos los casos, carga muerta y carga viva. Y seleccionamos la combinación solo del peso sísmico, ¿no? Y OK. Entonces, vuelvo a seleccionar acá, peso sísmico nada más. Solo ya no en top, solo en bottom, ¿no? Y me muestra acá los pesos, ¿no? Los pesos. Pero si se dan cuenta, en el piso 1 me muestra no el peso de solo el piso 1, sino el peso
total de la estructura, ¿no? En el piso 2 te está tomando las cargas axiales de todos los pisos, del 3, 4, 5. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Para solo extraer los pesos de cada entrepiso. Simple, miren. Esta tabla. Ingeniero, disculpe, Sí. una pequeña consulta. ¿Qué diferencia hay entre el bottom y el top? O sea, ¿por qué elegimos Ya. Sí. siempre el bottom? Vamos a hacer una gráfica al respecto. Este es un pórtico. Este es un nivel. Este es un nivel. Este es un nivel. Entonces el programa tiene identificado que en esta zona, le llama bottom. Y el análisis en esta zona le llama top. Es por eso que esta fuerza del top, en muchos casos, en este caso de la carga axial, y el top va a ser menor a quién, que al bottom, pues, ¿no? Entonces, a nosotros nos interesan las fuerzas siempre en esta base, ¿no? En esta base. Salvo que estemos diseñando por cortantes, en la cual necesitemos el corte en esta sección, ¿no? Y el corte en esta otra sección, pero en este caso de axiales, nosotros sabemos también que la carga axial acá es más alta, acá va bajando, conforme van subiendo los niveles, ¿no? En algunos casos incluso la carga axial no es lineal. No es constante, perdón, puede ser lineal, ¿no? Puede ser lineal. Vamos a ver esa gráfica para que... ¿Qué pasaría si yo muestro los top? Vamos a mostrarlo. Clicamos sobre el peso sísmico, ¿no? Entonces, mire, ¿se dan cuenta? Nos da que en el piso 1 en top, son 650, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que interpreta el software ahí? Vamos a hacer un color acá. Este número 650, el programa ha calculado toda la carga axial de esta zona, con top. Porque el piso 1, este 650, está contemplando el peso de toda esta zona, pero solo hasta top. Y bottom, que ya el valor es mayor, 703, está considerando con todo este peso, ¿no? Entonces a nosotros nos interesa todo el peso de momento, ¿no? Para ir restando, ¿no? Cuando yo reste el peso total de este piso, menos esto, voy a hallar los pesos de cada entrepiso, ¿no? Esa es la diferencia entre top y bottom, ¿no? Entonces, de momento nosotros vamos a usar solo la nomenclatura del bottom, ¿ok? Entonces, vamos a hacer clic derecho acá, bottom, las cargas. Esta ya la hemos llevado a un Excel, ¿no? Entonces, si es que yo quiero calcular acá los pesos del piso 1, ¿qué tendría que hacer? Coloco este valor, el peso total de toda la estructura, menos todo el peso del piso 2 hacia arriba, ¿no? Entonces, el primer entrepiso pesa 128.82 toneladas, ¿no? Y así, sucesivamente hasta arriba, ¿no? Sería así. Lógicamente, este peso, el último peso del piso 6, va a ser el mismo valor, porque ya no tiene ningún peso hacia arriba, ¿no? Entonces, vamos a revisar nuestra hoja de cálculo como está diseñada, ¿no? Tenemos acá las masas acumuladas, donde voy a pegar este valor, pego este valor, ¿no? Y estaría calculando acá los pesos de cada entrepiso independientes, ¿no? Entonces acá, si se dan cuenta, lo había hecho de una forma manual, pero acá ya el software ya lo está calculando automáticamente, ¿no? El Excel, ¿no? El Excel que ya está predispuesto para 6 niveles nada más. Ustedes, de acuerdo al tipo de estructura que estén diseñando, menos o más niveles, tienen que ir acoplando este Excel. ¿Ya? Vamos a cerrar esta tabla. Estamos verificando que la masa de cada piso, ¿no? La masa de cada piso es 128 en el primer nivel, y esto se debe por la mayor altura del primer piso. Normalmente podemos ver el modelo, podemos ver cualquier elevación.
y esta altura pues es de 3.9, ¿no? Mientras que, podemos ver la altura, es de 3.9, por lo tanto tiene más área con más volumen de concreto, ¿no? Tiene más peso el primer piso. El piso 2 ya tiene la altura de 2.9 y así sucesivamente, hasta el piso 6. Por eso la diferencia de masas, ¿no? El piso 1 lógicamente va a pesar más que los demás entrepisos. Entonces, luego se tiene que hacer la verificación si es que el peso del piso de análisis es mayor a 1.5 del piso inmediato superior y del piso inmediato inferior, ¿no? Entonces, damos doble clic aquí y miren, si yo quiero analizar el piso 5, tendría que multiplicar el peso del piso superior, ¿no? El WI más 1, por 1.5. Si quiero analizar el piso 1, tendría que multiplicar el peso que está superior, el piso 2, por 1.5, y luego hacer las verificaciones, ¿no? Por ejemplo, si quiero hacer la verificación del piso 3, tendría que multiplicar 1.5 por ¿cuánto? Por el WI más 1, que es el piso 4. Entonces, aplico la condición, ¿no? Si el peso del piso de análisis, en este caso el piso 3, es mayor al 1.5, o sea, al 50% más del piso inmediato superior, sería una estructura irregular. En este caso, cada piso, miren, de 128 no es mayor que 173, lo mismo va a pasar con 115, no es mayor que 173, por lo tanto las estructuras cumplen, o sea, no es que cumplan, sino las estructuras tienen se desempeñan como regulares, ¿no? Para los casos de los pisos inmediatos superiores. Ahora, ¿qué nos falta analizar para los casos de inmediatos inferiores, ¿no? Entonces acá simplemente, ¿qué es lo que realiza este Excel? Coloca los mismos pesos de cada entrepiso y ya empieza a analizar hacia abajo, ¿no? Si quiero analizar el piso 6, ¿no? Tendría que analizar con el WI menos 1, 1.5 por el piso inmediato inferior, ¿no? Entonces, si analizamos el piso 6, vemos que el peso de ese entrepiso es 113 toneladas, perdón, acá son toneladas, ¿no? Son toneladas. Ustedes, si es que desean trabajar en kilogramos, no hay problema. En este caso estamos trabajando en toneladas. ¿Y qué nos dice la condición, no? Si es que el peso de este entrepiso es mayor al 1.5 del piso inmediato inferior, sería una estructura irregular en masa o peso. En este caso no cumple esa condición, por lo tanto son estructuras, ¿no?, regulares. Entonces, para el primer caso, para inmediatos superiores, el factor de irregularidad es 1 en masa, y para el análisis de pisos inmediatos inferiores también es regular, entonces es 1 en masa, ¿ya? Vamos a hacer el análisis vamos a hacer comentarios acerca de esta diapositiva, ¿no? Dice irregularidad geométrica vertical, ¿no? Existe irregularidad cuando la longitud, ¿no? La longitud es mayor al 130, bueno, acá. La configuración es irregular cuando en cualquiera de las direcciones de análisis la dimensión en planta de la altura de la estructura resistente a cargas laterales es mayor a 1.3 veces la correspondiente dimensión en un piso adyacente. Este criterio no se va a aplicar en azoteas ni en sótanos. En el lado derecho, extraído el sistema estructural de ambas direcciones de nuestro proyecto, ¿no? En las cuales tenemos las mismas dimensiones, ¿no? Del piso 1, por ejemplo, vendría a ser el L1, del piso 2, L2, en las cuales no se va a cumplir esta ecuación porque son iguales, ¿no? L1 va a ser igual a L2. Para la dirección Y, L1 va a ser igual a L2. Por lo tanto, no tomaría el 0.9, simplemente estaría tomando de nuevo la unidad, ¿no? Pero sí, en la parte izquierda les muestro un caso en donde puede darse esta irregularidad geométrica vertical, ¿no? Para explicar el concepto. En el caso de que tengan un proyecto que los dos primeros niveles tengan mayor área, ¿no? Puede ser en el caso de centros de convenciones, hoteles. Normalmente, pues, los edificios multifamiliares no desean perder
los dos primeros no desean perder área techada en los niveles superiores, ¿no? Sin embargo, hay edificaciones que sí, no toman en cuenta estas áreas techadas porque su negocio quizás es otro, ¿no? Llamar la atención, su edificio hacerlo más llamativo, fuera de lo convencional, ¿no? Entonces, en ese caso, vemos que el piso 1 y el piso 2 tienen mayor longitud, miren, en una dirección de análisis, en este caso en la dirección X, ¿no? Y en estos casos puede darse que cuando analices el piso 2, el L sub 1, o sea, la longitud de esta dirección de análisis, sea mayor a la longitud del piso inmediato superior, ¿no? Entonces, esto tiene también sus restricciones, ¿no? Este criterio no se va a aplicar en azoteas ni en sótanos, ¿no? Y acá un comentario más, si en la azotea ya tienen cargas considerables, ya no es una azotea, pues tiene ya equipos considerables, sí entrar en este criterio, ¿no? Y si es que hay que castigar con este factor de irregularidad geometría vertical, se va a tener que hacer. En el caso de sótanos, ahí tampoco aplicaría. Entonces, profesor, ¿y qué pasa si tengo un semisótano? Y en el semisótano hay ciertos profesionales que no consideran en el análisis. En mi caso, si tuviera un semisótano, sí lo consideraría, ¿no? Porque la mitad del semisótano está del nivel 0 hacia arriba y la otra mitad está completamente enterrado. Entonces, conservadoramente, conviene, ¿no? Conviene considerar ese criterio para en el caso de semisótano, ¿no? Entonces, para eso, en esta información que se les ha pasado al inicio de clase, tenemos el plano, ¿no? Vemos las longitudes acá. La longitud horizontal es 7.9, y la longitud vertical en el eje Y es 14.90. Entonces, eso se repite en todos los pisos, ¿no? Para la dirección X, la longitud en planta es 7.90. En el caso alguno de ellos varíe, y ya no sea 190, sea 5, se dan cuenta que la condición cambia automáticamente a irregular, pero en este caso tenemos las mismas dimensiones, ¿no? Como verán ustedes, mayormente los temas de irregularidad vertical se dan a causa de la configuración arquitectónica, ¿no? Por eso que el arquitecto con el estructural siempre tienen que trabajar de la mano, ¿no? Entonces, si tenemos los conceptos claros de estas irregularidades, podemos dar sugerencias y comentarios al momento que el arquitecto desarrolla su proyecto arquitectónico, ¿no? Entonces, si nos vamos a aplicar acá las ecuaciones, se registra acá en la tabla derecha la longitud del piso inmediato superior. Luego, se multiplica por el 1.3 de la longitud del piso inmediato superior, que es 10.27, y se verifica la condición, ¿no? Si la longitud de análisis del piso 5 es mayor al 1.3 de la longitud del piso superior, ¿no? Eso se considera como una estructura irregular, ¿no? Pero en este caso es menor, ¿no? 7.9 es menor a 10.27, por lo tanto la estructura es regular. Y así sucesivamente para los pisos del 5 hacia el 1, ¿no? Si nos vamos acá al tema, ahora esto ha sido con el piso inmediato superior, ¿no? Miren, ha sido con el piso inmediato superior. El análisis también se tiene que hacer con el piso inmediato inferior, ¿no? Con el piso inmediato inferior, miren. Voy a analizar el piso 6, entonces tengo que hacer la comparación con el piso inmediato inferior. 1.3 por el largo del piso inmediato superior y luego aplico la condición. Si la longitud en planta de análisis del piso 6 es mayor al 1.3 de la longitud de análisis del piso inferior, se considera que fuese una estructura irregular. En este caso no es mayor, 7.9 es menor que 10.27, por lo tanto la estructura es regular, ¿no? Es regular. Es regular. Lo mismo va a suceder, este 7.9 proviene de ¿dónde? Proviene de nuestra longitud de análisis en la dirección X, ¿no? 7.9.
Lo mismo va a suceder en esta dirección de análisis, 14.90, ¿no? Vamos a complicar un poco el caso acá y vamos a ver qué sucede, ¿ya? Vamos a decir que este voladizo del piso 1 no va a existir. Solo el voladizo va a ser del piso superior. ¿Ya? Va a ser como un doble techo, un techo alto va a ser. ¿Ya? Vamos a quitar acá. Vamos a la planta del piso 1. ¿No? Y vamos a eliminar esta parte. Entonces, yo tendría aquí, ¿no? Tendría aquí, para verlo más, tendría aquí que la dimensión de este nivel ya está variando con el otro nivel, ¿no? Entonces, vamos a abrir el AutoCAD. Entonces, esa dimensión, ¿cuánto es? A ver, vamos a verificar en planta del piso 2. Ese voladizo tenía una dimensión de 2.46 metros, 2.43 metros, ¿no? Entonces, ese voladizo metros. Entonces, la distancia de análisis va a ser 17.36, ¿no? Del piso 17.36 en el nivel 5, en el nivel 4, en el nivel 3, en el nivel 2, pero en el nivel 1 ya no va a ser 17.36, va a ser 14.90, ¿no? Va a ser 14.90. Entonces, se puede hacer la misma verificación, ¿no? Vamos a analizar qué está pasando en el piso 1, a ver si existe irregularidad vertical en el caso ya no existiese ese voladizo. Coloco la longitud de análisis del piso inmediato superior, 17.36, multiplico 1.3 por la longitud del piso inmediato superior y hago la comprobación, ¿no? Si este valor es mayor a este, no se va a dar porque ya es mucho menor, ¿no? Sigue siendo una estructura regular. Voy a analizar el piso 2. El piso 2, en este caso, voy a extraer la longitud del piso 1, ya va a ser 14.9, y lo voy a multiplicar por 1.3. Y acá tengo que hacer la verificación. Si este valor 17.36 es mayor a este valor, la estructura calificaría como irregular. ¿Qué valor tendría que ser el piso 1 para que sea irregular? Bueno, yo creo que puede ser un 12, ¿no? Si fuese 12 metros, la distancia fuera menor, ya la estructura calificaría como irregular. ¿Y qué tendría que hacer? Afectar por qué factor, ¿no? ¿Por qué valor? 0.90, ¿no? 0.90. En este caso, es 14.9. Se hace la verificación que 17.36 no es mayor a 19.37, por lo tanto la estructura califica como regular. Entonces el factor de irregularidad tanto en la división X como en la división Y, por ambas condiciones, ¿no? Es 1, 1, 1. Basta que uno de estos sea 0.9, toda esta irregularidad vertical va a ser 0.9, porque se toma el menor de los valores. Entonces acá podemos hacer una condición más mínimo de este valor, de este valor, de este valor y de este valor, ¿no? Ok. En este caso no es 0.9, es 1, pues, ¿no? ¿Cuándo podría ser 0.9? Cuando esta distancia, por ejemplo, sea 12 metros. Esto es irregular aquí, en el análisis del piso 2, y acá tendría que ser 0.9, por lo tanto la irregularidad geométrica vertical va a ser un 0.9, ¿no? En este caso es 1. Ahora sí, vamos a evaluar la discontinuidad de sistemas resistentes, ¿no? Vamos a hacer la retroalimentación de lo que nos dice nuestra norma, en lo que es irregularidad estructural en altura. Tenemos, hemos evaluado ya la irregularidad de rigidez o piso blando, la irregularidad de resistencia, la irregularidad extrema de rigidez, la irregularidad extrema de resistencia, también
la irregularidad de masa o peso. Acabamos de verificar la irregularidad geométrica vertical. Ahora vamos a evaluar la discontinuidad en los sistemas resistentes, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice nuestra norma, no? La discontinuidad en los sistemas resistentes se califica la estructura como irregular cuando en cualquier elemento que resista el 10% de la fuerza cortante se tiene un desalineamiento vertical, tanto por un cambio de orientación como por un desplazamiento del eje de magnitud mayor que el 25% correspondiente a la dimensión del elemento. Entonces, ¿cómo es que se puede cocinar eso en una ecuación? Que existe irregularidad cuando se da este caso. Miren, ustedes tienen una placa de menor dimensión, pues el eje de esta placa va a ser el centro, el eje de esta placa va a tener un desfase con el eje de las placas que están en la parte superior, ¿no? Entonces ese delta, se hace la verificación si es que es mayor al 25% de la longitud del elemento. Pero cuando nosotros aplicamos esta ecuación, siempre y cuando el cortante actuante en el cortante que toma este elemento sea mayor al 10% del cortante del entrepiso. Miren como lo notan acá, ¿no? Ese es el delta, es el desalineamiento vertical o distancia entre ejes de los elementos continuos en altura. L es la longitud del elemento vertical en la dirección de análisis. Y B sub B es la fuerza cortante que toma el elemento. La fuerza cortante que toma el elemento, ¿no? Y B sub I es la fuerza cortante en el piso I de análisis, ¿no? Si estas condiciones se dieran, la estructura tiene una discontinuidad en los elementos resistentes y el factor R se vería afectado por un factor 0.8, ¿no? Entonces, en el modelo en el que estamos trabajando, no contemplamos este desfase de ejes. Sin embargo, vamos a aplicar esta ecuación para ver cómo es que se tiene que aplicar en el caso que les toque un proyecto con estas excentricidades, ¿no? Que puede darse en el caso. Entonces nos vamos al Excel, ¿no? Como nuestro proyecto no tiene un desfase de ejes en ninguno de los pórticos, vamos a evaluar, por ejemplo, el pórtico 1, este pórtico de acá, ¿no? Entonces, si nos vamos acá, yo quiero ver de los elementos shell, los pier que hay asignado, ¿no? Las asignaciones de los elementos shell, ¿dónde están los pier? A ver. Eso debe estar aquí. Los pier, ¿no? Acá está. Como verán, solo tiene esta placa asignado a los pier, ¿no? Entonces, lo que yo tendría que hacer al momento de diseñar, pues, ya es asignarle un pier a cada uno, ¿no? Si ustedes notan, este es el que he asignado, ¿no? Para el análisis. El P1, le pueden, bueno, tendría que ser PY, le vamos a cambiar la nomenclatura. Pier Y1, Pier Y2, Pier Y3, Pier Y4. Y este ya no se llamaría Pier Y, sino sería Pier X, ¿no? Pier X, 5, 1, Pier X2, esta zona también, ¿no? Este es un caso excepcional, porque ya esto sería un pier por toda la placa del ascensor. Se analiza conjuntamente, ya no por separado. Es una placa irregular, espero que nos dé el tiempo para diseñar una placa del ascensor también, ¿no? Que ya se diseña como una caja de concreto irregular, no tiene una forma regular como las placas que nosotros estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, para hacer más dinámico el modelo, vamos a
seleccionar a ver qué es lo que está pasando en esta placa, y ustedes como tarea van a tener que replicar el mismo análisis para todas las placas, ¿ya? Entonces, vamos a analizar esta placa, es el eje 4, ejecutamos el modelo, entonces, si nosotros también podemos observar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el sismo en Y? ¿Qué es lo que pasa solo en los pier? Desactivo acá, aplico. Quiero ver qué es lo que quiero analizar, es el cortante, ¿no? Entonces, el cortante, en el sismo YY, veo que el cortante que absorbe esta placa son 27.52 toneladas, ¿no? Entonces yo ese cortante lo puedo registrar acá. 27.52 toneladas, ¿no? 27.52 toneladas. Ahora, ¿qué necesito ver? Aquí es el cortante de entrepiso, ¿no? Para ver si aplica o no esta ecuación. Primero verifico acá. Si aplica, entro a esta ecuación. Si no aplica, no es necesario entrar ya a esta ecuación. Entonces, ¿cómo calculo el cortante de entrepiso? Fácil, mire, me voy, control T. Las fuerzas de cada entrepiso. Recuerden que estoy analizando el piso 1. Solo quiero ver, bueno, control T. Activo todas las cargas de nuevo. Ok, activo todas las cargas de nuevo. Activo todas las... Bueno, acá las combinaciones no es necesario, pero las activo todas. Ok, ok. Y solamente acá yo necesito ver el caso, si estoy analizando en la dirección Y, el sismo en Y nada más, ¿no? Quiero ver solo del piso 1, ¿no? Entonces, como veo acá, voy a copiar este valor, este es el cortante en la dirección Y del piso 1. Copio y pego. Entonces, ¿qué nos dice acá la presentación, no? Para la irregularidad de discontinuidad de sistemas resistentes. Si el cortante del elemento es mayor al 10% del cortante de entrepiso, aplica esta ecuación. Entonces vengo acá, el 10% del cortante del entrepiso es 13.71 toneladas. El cortante que resiste ese elemento son 27. ¿Qué quiere decir eso? El elemento estructural sí es importante analizarlo. Entonces, ¿qué? Si aplica la condición, ¿no? Si es mayor al 10% del cortante del entrepiso, quiere decir que sí, aplica, ¿no? Entonces aplica. Entonces entro recién a esta ecuación. Como el delta de mis ejes es 0, ¿no? La longitud del elemento del entrepiso es, del primer nivel son 3.9 metros. 0.25 por la longitud del elemento en altura es 0.98. La estructura es regular porque acá en este caso el delta de los ejes es 0. Pero ¿qué hubiese pasado si nos hubiese tocado este caso, no? ¿Qué hubiese pasado si nos hubiese tocado este caso? Pues esto quizás fuese 1 metro, y 1 metro ya es mayor al 25% de la longitud del elemento, ¿no? Entonces la estructura calificaría por irregular, y ese valor, si fuese irregularidad por discontinuidad en los sistemas resistentes, se tomará el valor de 0.80, ¿no? Para nuestro proyecto, este valor va a ser igual a 1, ¿no? Vamos a colocar acá. Factor de irregularidad, 1. En este caso es 0, por lo tanto es regular, el valor va a ser 1. La misma metodología se va a aplicar para la discontinuidad extrema en los sistemas resistentes. Nos dice, de la misma forma que lo anteriormente descrito, pero ahora se aplica si la fuerza cortante que toma el elemento es mayor al 25%,
al 25%, ¿no? En el caso anterior era al 10%, ¿no? Era al 10%, en este caso es al 25%, ¿no? Verifico ya una condición un poco más, un poco más cerrada, ¿no? Si en este caso te dice, vamos a verificar la importancia del elemento, te dice, ¿es importante el elemento? Si es mayor al 10%, ok. Pero si ya vas a verificar discontinuidad extrema, tendría que el elemento absorber el cortante, el 25% del cortante del entrepiso, ¿no? Entonces, aquí ya vemos que si aplica una discontinuidad extrema, vemos que el cortante del elemento, bueno, van a ser estos mismos valores, ¿no? Estos mismos valores, va a ser 27.52 toneladas, el cortante de entrepiso de 137, por lo tanto el 25%, mira, no es mayor, ¿no? El cortante del elemento es 27, el del entrepiso es 34. ¿Es mayor? No, entonces ya no aplica y ya no puedo entrar a usar este cuadro de fórmulas, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es el análisis para esta placa, ¿no? Entonces, así, para repetir el proceso, voy a hacer el análisis de esta placa ahorita, a ver qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, para ello, nosotros vamos a tener que empezar asignándole un pier, ¿no? El pier sirve para integrar las fuerzas, porque de lo contrario, si me voy a ver la elevación 8, vamos a hacer análisis de esta placa. Si quiero yo ver los cortantes, miren, quiero ver las fuerzas del pier, y no puedo verlas porque no le he asignado ninguno, ¿no? Bueno, sería por el caso de carga en la dirección X. Como no he asignado un pier, no puedo ver la integración de las fuerzas. Sin embargo, si es que quiero ver el cortante con el sismo en X en esa dirección, pues tendría que ver el cortante 1,3, ¿no? El cortante 1,3. Aproximadamente son... Perdón, el cortante 2,3, eso va a depender de nuestros ejes locales, ¿no? Nos muestra el cortante, es el cortante 1,3, nos muestra el cortante por unidad de metro de longitud. Nosotros lo que necesitamos es integrar esas fuerzas, ¿no? Entonces, para poder integrarlas, también ahí me parece, hay esta opción, el section cut, ¿no? El section cut. Y el cortante, miren, podemos ver que acá es de 44.86 toneladas, ¿no? 44.86 toneladas. Esa es una de las formas, sin embargo, el programa ya tiene una opción más sofisticada. Para eso, nosotros tenemos que definir un pier, le vamos a llamar el PX1, ¿no? Porque está en la dirección X, añadimos, y le asignamos ahora, ¿no? Es un elemento shell, y le vamos a asignar el pier, ¿no? ¿Dónde está esa opción? Acá en label pier. Es el PX1. Aplico y ya le asigné esa condición, ¿no? Le damos OK. Entonces aquí yo ya puedo visualizar, voy al elemento pier, el cortante, por el caso de carga en sismo en X, y veo que el cortante es 44.86, ¿no? Es lo mismo que se calculó por el otro método, ¿no? Una es vamos a ver acá, vamos a añadir una pantalla más, ¿no? Les enseño las dos formas porque cuando ya ustedes dominen el software ya pueden usar cualquiera de las metodologías con tal seguridad. Entonces, cuando utilizas pier, es 44.86 toneladas, y también puedes usar el section cut. Miren, vamos a verificar la opción 8, en la elevación 8, y vamos a mostrar por elementos finitos aquí, el cortante, tendríamos que ver los ejes locales. Miren, antes, para estar seguros de esto, hacemos clic aquí, queremos ver los ejes locales de ese elemento shell, los local axes, y vemos que en la dirección vertical se lee el cortante en 2, y en la dirección, el eje rojo está en la dirección, pues, el eje 1, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver el cortante 1,3, ¿no? El cortante 1,3. Desaparezco los ejes locales, close, y por elementos finitos veo que aquí voy a ver el cortante 1,3 con el sismo en X. Aplico,
y dibujo el section cut, ¿no? La pongo en la parte de abajo y veo que calcula lo mismo, ¿no? 44.86 toneladas, ¿no? Pueden verificar este valor que coincide con este valor de acá, ¿no? Lo mismo va a suceder acá, ¿no? 44.82 es en la parte izquierda, o sea, este es en la zona izquierda, este valor de aquí, y este valor es en esta zona derecha. Hay dos formas que ustedes pueden extraer. Bien, entonces vamos a hacer el análisis de esta plaquita. El cortante de entrepiso en la dirección X, esto ha sido para una placa en la dirección Y. Vamos a copiar todo esto. Acá podemos colocar pues análisis de la dirección Y. Y esto se va a llamar análisis de la dirección XX, ¿no? Entonces, tengo que el cortante del elemento es 44.86. Acá va a ser 44.86. Esto no es más que jalar lo mismo que tengo acá, este también. Pero tengo que calcular el cortante de entrepiso para la dirección X, ¿no? Entonces, ¿cómo calculo eso de nuevo? Es control T, estructura, sí, le doy OK. Ese es el sigma en X, solo quiero ver del piso 1, y es 137.086. Me parece que es el mismo, no es el mismo, tengo los mismos coeficientes R, ¿no? Si tuviese los R diferentes, ese valor no va a ser el mismo, pues, ¿no? Entonces, esta verificación también la podemos hacer de la siguiente manera. Podemos visualizar en 3D, y acá en 0, en la pantalla derecha, y estaría visualizando todos los elementos, ¿no? Entonces, me voy acá, un section cut, trazo acá en la parte inferior, y veo que el cortante, por el sismo en X, el caso de carga en sismo en X, es de 137.086, ¿no? 137.086. Hay varias formas que el programa presenta estos análisis, ¿ya? Entonces tengo acá que el cortante basal del entrepiso, ¿no? Es 137. El 10% de este valor es 13, por lo tanto el elemento, miren, en la dirección X toma una fuerza considerable, ya 45 toneladas, ¿no? Miren, el elemento Y que estábamos analizando en la parte superior solo tomaba casi 28. Este elemento es bastante importante, miren, tiene una carga portante más alta, ¿no? Entonces, cuando aplicas la discontinuidad simple, ¿no? Si es mayor al 10% y aplica esta fórmula que está acá. Si aplico la discontinuidad extrema, miren, el 25% del cortante del entrepiso es 34 toneladas y ese elemento está tomando 44, o sea, sí puede aplicar por discontinuidad extrema, ¿no? El tema donde ya no se cumple esa irregularidad extrema de discontinuidad de sistemas resistentes es cuando no tenemos un desfase de los ejes, ¿no? Miren, el eje vertical es 0, lo que nosotros tenemos, ¿no? Si tuviéramos el caso de que fuese 1, ya tuviésemos la irregularidad extrema, ¿no? Y esa irregularidad se vería castigada, ¿por qué factor? Por 0.6, ¿no? Por 0.6. En este caso nosotros también igual tenemos 0, ¿no? Podemos observar en el modelo. Vamos a ver acá. Pues observamos que el eje que está pasando por acá no tiene ninguna discontinuidad, ¿no? Entonces, no hay ninguna excentricidad vertical ahí. Eso es completamente cero. Bien, entonces, con ese valor, nosotros si nos damos una repasada de nuevo los cálculos que acabamos de hacer, si verificamos irregularidad de rigidez por piso blando, abrimos nuestra hoja de cálculo si desean, ¿no? Las que se les ha brindado en el curso de CAP Ingeniería.
Abrimos este espectro. La zona en la que estamos trabajando el proyecto es la zona 4. El suelo que estamos usando es un suelo intermedio. El sistema estructural son muros estructurales en ambas direcciones. En irregularidades estructurales en altura, hemos hecho las verificaciones, ¿no?, del piso blando, ¿no? Entonces podemos colocar esto acá de esta manera. Estas dos hojas de cálculo van a trabajar conjuntamente. Entonces eso sí es manual porque es un tema de análisis, ¿ya? Se ha hecho la verificación de irregularidad del piso blando, ¿no? Estas condiciones son para la irregularidad de rigidez del piso blando. Ninguna es irregularidad, ninguna es irregular, no. Todo es 1, sí, ok, entonces no le doy check acá. Si le diera check, ¿no?, ya estaría castigándose por 0,75, ¿no? Tal y como lo que se ha explicado aquí. ¿No? 0,75, pero no se está cumpliendo eso, así que es 1 nada más. Y el check acá. Tanto en la dirección X, ¿no?, para el análisis de la dirección X, como para el análisis de la dirección Y, ¿no? Entonces no coloco el check aquí. Si quiero evaluar la irregularidad de resistencia del piso débil, es lo que acabo de hacer abajo, irregularidad de resistencia del piso débil, ¿no? Y en esos verificamos que como toda la continuidad de los elementos verticales eran de cada piso a cada piso, tampoco había irregularidad de resistencia, ¿no? Y tampoco había irregularidad de resistencia extrema, para ambas direcciones, obviamente, ¿no? Entonces, no doy check en esto. Si hubiese existido una irregularidad extrema de rigidez, miren, hubiese sido 0,50, ¿no? Ya si hubiese cumplido con esta irregularidad extrema, ya no hubiese tenido la necesidad de evaluar lo que está abajo, porque para evaluar la irregularidad en altura, se coloca el valor más crítico, o sea, el menor de estos valores. Y el menor de estos valores es 0,50, miren. Vamos a ver, vamos a hacer clic en todas las direcciones. Y siempre va a ser 0,50 porque este es el menor de los valores, ¿no? La irregularidad extrema de rigidez o la irregularidad extrema de resistencia, ¿no? No es nuestro caso, por lo tanto, la estructura es irregular en altura. Igual sucede en la irregularidad de masa o peso, ¿no? Nosotros podemos ver que no existe irregularidad en peso, ¿no? No existe irregularidad en peso. Entonces acá, si hubiese existido irregularidad en peso o masa, daríamos clic acá y el factor hubiese sido 0,9. Sin embargo, no contamos con esa irregularidad. También se ha hecho la irregularidad geométrica vertical, ¿no? Se ha hecho la irregularidad geométrica vertical con las longitudes de análisis, tanto para la dirección X como para la dirección Y. La estructura se ha determinado que es regular, ¿no? En este caso no es 12 metros, bueno, en este caso nuestra longitud, por acá se ve irregular, ¿no? Pero no, en nuestro proyecto nosotros vemos que la longitud de análisis es 7,90 y es típica en todos los pisos, ¿no? 7,90. Acá en esta dirección vertical, perdón, era 17,36 y la otra longitud es 14 y algo, me parece. Sí, 14,90, ¿no? Acá ya no es 12. En la dirección Y es 14,90, ¿no? Y ya no es irregular, es regular esa estructura, ¿no? Entonces, no puedo castigar por irregularidad geométrica vertical, ¿no? Si se tendría que castigar, hago clic aquí en la dirección X, sería 0,9. Sin embargo, no lo es. También se ha hecho la evaluación de la discontinuidad en los sistemas resistentes, ¿no? La discontinuidad en los sistemas resistentes. Se ha hecho la verificación tanto para la dirección X y Y de cada elemento. Y hemos observado pues que para la dirección Y aplica para el caso del 10% del cortante de entrepiso. Sin embargo, en la misma dirección Y, para discontinuidad extrema, ya no aplica. Vemos que el cortante que absorbe esa placa
no es mayor que el 25%, ¿no? No tiene tanta implicancia, por lo tanto, no aplica esa discontinuidad del sistema resistente para la dirección Y. Sin embargo, se ha hecho el análisis de la placa que está aquí, la placa que está acá, ¿no? La dirección X, y observamos pues que si aplica, ¿no? Vemos que el cortante que está absorbiendo esa placa es de 44.86 toneladas, y si comparamos versus el 25% del cortante de ese entrepiso, vemos que es mayor, miren, es mayor, que entonces es un elemento que sí tiene bastante implicancia, ¿no? En el análisis de la discontinuidad del sistema resistente. Aplica sí, pero no tiene un desfase de los ejes, ¿no? Al no tener un desfase en los ejes es cero, y eso siempre va a ser menor al 0.25 de la longitud del elemento vertical, ¿no? Entonces, así el elemento sea aquí este valor sea 0.1, va a ser siempre regular porque acá no hay un desfase de ejes, ¿no? No hay un desfase de ejes en el proyecto. Entonces, en esta tabla resumen, acabamos de evaluar las irregularidades estructurales en altura, ¿no? Voy a mostrar la ventaja del software aquí, quito el candado, y como verán en la definición de espectros, aquí en espectro respuesta, voy a modificar ese espectro y miren, si se dan cuenta, este factor de irregularidad del IA, el I sub A, en este caso lo voy a dejar tal y como está en 1, ¿no? Pero ¿qué hubiese pasado si hubiese tenido alguna irregularidad de las que hemos evaluado, por ejemplo, discontinuidad extrema en los sistemas resistentes, ¿no? Hubiese colocado ya 0.6, ¿no? Ese valor lo hubiese agregado acá, 0.6, y miren, la aceleración con la cual se estaba diseñando esta estructura era 0.1969. Pero ¿qué pasaría si es 0.6? Miren, casi se duplica, ¿no? 0.33, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado con la evaluación de estos factores de irregularidades, ¿no? En este caso, el factor de irregularidad en altura de esta estructura es el valor de 1, ¿no? De 1. Entonces, hasta ahí estamos bien. Nos falta evaluar los factores de irregularidad en planta, ¿no? Estos factores de irregularidad en planta, les estoy preparando el material para que el entendimiento sea claro, como los factores de irregularidad en altura que les acabo de explicar acá. Les estoy preparando el material para los factores de irregularidad en planta, que lo vamos a tocar la siguiente clase, ¿no? Entonces, en la siguiente clase, por favor, vengan leyendo, ya no la tabla 8, me parece, sino tienen que venir leyendo la tabla 9, ¿no? Porque vamos a hablar ya sobre irregularidad torsional, irregularidad torsional extrema, ¿no? Se calculan de la misma manera, pero ya tiene factores más restrictivos. Vamos a evaluar esquinas entrantes, discontinuidad de diafragmas, ¿no? Y de sistemas no paralelos. Una vez que nosotros tengamos evaluando estos factores de irregularidad, vamos a poder recién definir nuestro espectro, porque quizás salga una irregularidad en planta que sea 0.6 y se va a ver afectado nuestro espectro aceleraciones, ¿no? Entonces, para ello, por favor, les pido que vengan leyendo. Y ahorita sí abro las preguntas o consultas que tengan sobre las irregularidades en altura que acabamos de explicar, ¿no? Los escucho, alumnos. Ingeniero, disculpe, el último Excel en el que me estaba trabajando también lo podría compartir con el ingeniero Rafael para que lo suba. Sí, es más, ahorita mismo les comparto por el chat para que puedan descargarlo en el caso, a ver, lo subo ahorita mismo. Bien, ingeniero, si no hay consultas a la vista, creo también las consultas lo pueden hacer mientras los alumnos vayan a revisar el material durante la semana
Lo pueden hacer a través del correo electrónico a directoracadémico@capi.com.pe y yo se lo dirijo a usted seguidamente, ingeniero Mario, si es que existe alguna consulta en particular referente al tema desarrollado el día de hoy. Sí, les acabo de colgar ya la hoja de cálculo que hemos venido trabajando con ustedes de irregularidades en altura, ¿no? Ahí está en el chat, ahí lo pueden descargar. Igual se lo paso a Rafael para que lo suba al aula virtual, ¿no? Si es que no tienen alguna duda o consulta, podemos tocar viendo qué es lo que se va a tocar la siguiente clase, ¿no? Vamos a definir el espectro. El espectro ya está definido el espectro, solo falta corregir estos factores de irregularidad en altura y en planta, ¿no? Como verán, siempre el modelo es un documento vivo, incluso hasta cuando ya tienen diseñados los planos. Siempre es un proceso iterativo el análisis y diseño estructural, ¿no? Es un proceso iterativo. Lo importante es tener los conceptos claros. En la siguiente clase, sí quisiera empezar diseñando ya el tema, terminando por definir el espectro con el cual ya nosotros podemos diseñar nuestras placas, ¿no? La siguiente clase, vayan revisando también esta información del diseño de placas, ¿no? El diseño de placas o muros. ¿No? Este es un PDF, el cual les explico. La norma peruana muestra pues las fórmulas en unidades de megapascales, ¿no? Pero acá nosotros les estoy mostrando las unidades ya en kilos por centímetros o metros cuadrados, ¿no? Unidades métricas. No son unidades inglesas, les estoy dejando acá esta información ya con unidades métricas, ¿no? Como el 2 de F'C, raíz de F'C, otras formulitas por acá que ya están convertidas en unidades de kilos por centímetros cuadrados con las cuales nosotros trabajamos en el mercado nacional. ¿Ya? Entonces, la próxima clase cerramos las irregularidades en planta y vamos a proceder al diseño de placas o muros estructurales. Si es que no hay ninguna consulta al respecto de la clase de hoy, eso sería todo por esta clase. Correcto, ingeniero. Agradeciendo una vez más su participación, ingeniero Mario Rival, le damos un cordial agradecimiento a nombre del Centro de Actualización Profesional para Ingeniería CAPI y también agradeciendo a cada uno de los participantes, profesionales y estudiantes de ingeniería. Entonces, quedamos en desarrollo de la próxima clase, les enviaremos la programación a los alumnos y a usted, ingeniero, muchísimas gracias y también a todos los asistentes. Muy amables y buenas noches.